Hola, ¿cómo están, estimados pacientes y amigos? Les saluda la doctora Miriam Janet. Tengo aquí conmigo en entrevista exclusiva al licenciado José Nolasco, licenciado en psicología. Así que vamos a estar resolviendo varias dudas personales y dudas que me han preguntado muchos de mis pacientes. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar me gustaría que nos compartieras qué estudia un licenciado en psicología. O sea, ¿cuál es la formación que tú tienes? La formación que lleva un psicólogo, bueno, desde un inicio empieza a ver un poquito de filosofía, ¿no? Okay. Para reconocer de dónde viene la raíz o desde qué ideas empezaron a surgir este cuestionamiento sobre la mente, ¿no? Y la salud mental. De ahí surge y pues empezamos a ver los diferentes psicólogos que han estado en la historia aportando sus teorías y ideas, ¿no? Para poder ir avanzando en este proceso de salud mental. En todo este desarrollo, aparte del estudio y el conocimiento, también te invita la institución a que tú también fomentes esta parte de cultura de salud mental. O sea, que también nosotros vayamos y cumplamos y tengamos esta series de terapias psicológicas por cada alumno, ¿no? Que hay. Entonces esto se me hace muy, muy padre. Esta es parte de la formación que lleva un psicólogo y que fomenta, vaya, porque cómo puedes, tiene que haber una relación, un vínculo correspondiente, claro, en cuanto a lo que tú vas a enseñar o bueno, lo que vas a ejercer, a realmente si tú eres congruente, ¿no? Con lo que haces o con lo que dices, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de la psicología? Lo que en realidad es algo diferente, voy a platicar un poquito más, salir de contexto para entender, ¿no? Cómo yo es que llegué a este punto. Ni por la cabeza me pasó yo estudiar psicología. Ni por la cabeza. Yo estaba estudiando, yo quería viajar por el mundo. ¡Wow! Como todos queremos viajar por el mundo. Yo quería viajar por el mundo y yo quería estudiar idiomas. Me gusta el conocimiento en general. Estuve estudiando mantenimiento de aeronaves. Mi intención era ser piloto. No llegué. Muy, muy diferente, o sea, es un contraste completo. Entonces, ahí empieza, ¿no? Esta como aventura. Yo le puedo decir aventura, porque antes de eso pues también llevaba otro proceso, ¿no? Y mi intención era viajar, era mi punto. Pasé por varias universidades, tratando de encontrar algo donde yo me sintiera cómodo. Y encontré en la mecánica, me gusta moverle las herramientas, me encanta eso, ¿no? Entonces dije, yo quiero empezar desde aquí. Y me gusta esta parte de la perseverancia, ¿no? Como ponerme a prueba, yo me he dado cuenta de esa parte. Entonces yo dije, entro aquí como mecánico y termino siendo piloto, ¿no? Era mi meta o mi sueño en ese momento. No se pudo, pero estuve trabajando como para la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estuve trabajando 4 años para el gobierno y ahí me involucré en cuanto es la administración de aeropuertos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con aeropuerto y navegación aérea, ¿no? Con todo ello. Qué interesante. Muy en contraste, ¿no? Lo que es la psicología con lo que es la aeronáutica, pero en realidad creo que las dos profesiones son muy interesantes en mi punto de vista. No la llegué a ejercer como me gustaría, me sentí muy limitado por mi personalidad, porque me gusta hacer las cosas justas. Y de repente la aeronáutica pues sí me topé con situaciones que no podía yo sentirme como a gusto para fluir y hacerlas, ¿no? Ahí fue donde surgió esta duda de si realmente lo estoy haciendo para mí o por alguien más. Y llegué a la conclusión que yo sentí que era algo, traía una idea social de cumplir ciertas expectativas. Entonces yo dije, no, o sea, ya cumplí, ya lo hice, lo logré, ok, pero esto no es lo mío, ¿no? Entonces empecé y dije, ocupo buscarme quién soy. Tuve la oportunidad de vivir en Loreto 4 años, una ciudad de mis favoritas. Loreto, Baja California. Loreto, Baja California Sur, ajá, ahí estuve 4 años y ahí empecé yo a practicar mucho la meditación. Y la meditación, sí, me metí a hacer hiking, me metí a meditar y honestamente yo sentí que ahí me empecé a reconocer, ¿no? Me di el tiempo, tenía mucho tiempo libre yo ya.
y me di el tiempo de meditar y de empezar a reconocer ciertos aspectos míos que no había reconocido, y tuve esta curiosidad por entender la mente y el espíritu, ¿no? Entonces de ahí dije, ¿qué hago? ¿Le sigo aquí, en donde estoy? Y miré, ¿no?, mis posibilidades. Dije, ok, ya llegué a este nivel, tengo la posibilidad de ser comandante, tengo la posibilidad de hacer esto. Y dije, no me veo. No me veo, no lo siento, no me vibra, como dicen, ¿no? Sí. No me vibra, y dije, ocupo hacer un cambio. Y dejé absolutamente todo. Empecé a dar terapias de Reiki, más con la intención de relajar. O sea, para ese entonces tú ya habías pues estudiado un poco lo que es la meditación y el Reiki. Exacto. En ese campo ya me he dedicado yo, pero autodidacta. Pero me gustaría que nos explicaras qué es la meditación y qué es el Reiki exactamente. Platícanos un poquito. Lo voy de a eso. compartir desde mi experiencia y desde mis palabras, porque sí es muy amplio, ¿no? Ahorita hay mucha información afuera y lo voy a tratar de resumir o más que sea entendible, ¿no? Bueno, a lo que yo he experimentado. La meditación para mí es el estar atento a ti mismo, el darte la oportunidad de escucharte y tener esta conexión tuya con tu propio espíritu realmente. O sea, realmente tener una, como insight le dicen, ¿no? Pero tener una comunicación interna profunda. A eso yo le conozco como meditación, ¿no? Es por eso que dicen que la meditación es tan extraordinaria, porque he escuchado que hace maravillas en las personas la meditación. Es algo que he estado escuchando mucho tiempo y soy muy nueva en ese tema. Entonces, realmente, ¿a qué hora recomiendas tú meditar? ¿Por la mañana, mediodía, noche? O sea, ¿cuál es el momento indicado para que una persona pueda meditar? No hay momento indicado. No hay momento. No. Tienes que estar en silencio, que nadie te escuche, No. o sea, que nadie te vea, básicamente, Ese así es- con tu almohada ese en la noche, en lo oscuro, o cómo sucede la meditación. No, esa es una idea que nos pusieron porque lo hacen ver como algo inalcanzable. Ok. Realmente lo ponen muy difícil, como poner la mente en blanco, en un cuarto blanco, cero ruido, cero nada. Casi Nada. imposible. Es imposible. Sí. Sí, o sea, sí es parte de, o sea, es una intención, pero no, o sea, al yo ponerte o exponerte esta parte, ¿qué suena para ti? Algo como complicado, ¿no? Como Difícil sí, de hacer. exacto. De hecho, yo en algún momento intenté meditar y no pude, y dije, no, esto no es para mí. Y ya nunca lo volví a intentar. Hace poco creo que me resultó como muy natural. Y sabes que esa noche dormí tan maravillosamente. Exactamente. Dije, wow, no sé qué pasó. Como que me conecté conmigo, precisamente lo que tú decías, sin que yo en realidad sepa mucho acerca del tema. Pero me doy cuenta que sí, o sea, te sientes muy bien. Bueno, déjate, nada más agrego un poquito en cuanto a la meditación. Ok. De que, te digo, esta parte de tener la mente en blanco, no hay una hora, no hay una condición. Ajá. Nosotros pusimos las condiciones. Okay. Yo de hecho estudié esta maestría en meditación. Tomé un curso para ser maestro de meditación y me encontré que todas estas corrientes que hay, porque hay una infinidad de formas de meditar. Ah, caray, bueno, eso Sí, también es nuevecito no, para mí. Hay muchas, oh my God. Muchas corrientes de diferentes acontecimientos o países, de diferentes ideas, ¿no? Entonces, al final todo se resume en algo muy simple, es tu respiración. Todo está en tu respiración. Que no sabemos ni respirar, ¿no? Dicen muchas veces. No sabemos respirar, no utilizamos la respiración adecuada. Nosotros no utilizamos el 100% de nuestros pulmones. Utilizamos una tercera, cuarta parte de la respiración. Pero si empezáramos a respirar como debemos, no. Qué grave es el hecho de no respirar. Sí me he dado cuenta que a veces estoy en la carrera. O sea, como que dices, bueno, a ver, ¿en qué momento realmente le entra el oxígeno a mis pulmones? Porque estamos tan acelerados todo el día. Exacto. ¿Y sabes cuándo respiro? Me he dado cuenta. Cuando hago una entrevista respiro. Profundo y tranquilo. Ahí respiro bien. Exacto. Entonces, y eso debe ser aplicable en todo momento. Ahí mencionó lo de los tiempos, ¿no? Nunca va a haber un tiempo adecuado. O sea, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, es lo más adecuado. Pero para mí es en el momento que tú sientas que debes de hacerlo.
Puedes hacerlo cuando estés manejando, puedes hacerlo cuando estés en el baño, puedes hacerlo cuando estés cocinando. En cualquier momento tú lo puedes aplicar, siempre y cuando tengas una base y estés atento en tu respiración y en lo que estés haciendo. La única intención de la meditación es que estés en el aquí y en el ahora junto con tu respiración. ¿Es lo que llaman mindfulness o es algo distinto? Sí es parte de, digo, todo como que se mezcla y al final llega y repercute en la respiración, ¿no? Estar aquí en el presente, ¿no? Pero eso es más, para mí ese es el concepto, ¿no? Estar aquí ahora y estar junto con tu respiración. ¿Y la meditación en qué se supone que te ayuda? Porque supuestamente tiene muchos beneficios la meditación. Para compartir, yo sufrí de ataques de ansiedad cuando era joven y yo estuve buscando infinidad de lugares a donde poder apoyarme porque sí, yo me sentía que estaba mal. Fui con psicólogos, hasta me metí a Alcohólicos Anónimos para realmente tener una respuesta porque no sabía ni a dónde ir. Uy, ¿qué? Pues yo estaba buscando y tocando las puertas donde fuera, yo buscaba la ayuda. No sabía de qué ni de dónde. Porque sufrías los ataques de ansiedad y querías curarte. Sí. Mira, fíjate que cuando yo escuchaba que algunos de mis pacientes me decían, no, es que tengo ataques de ansiedad y etcétera. Yo en mi corazón y en mi mente realmente me ponía a pensar y trataba de ser empática, o sea, de entender, pero nunca había logrado entender que era un ataque de ansiedad hasta que me dio uno. Es la cosa más horrible que he sentido en mi vida. O sea, sentí que literal me estaba muriendo. Exactamente. Entonces, por eso te entiendo. Y entonces empezaste a buscar ayuda. Sí. Bueno, sí llegaron personas, me ayudaron en el proceso, pero al final yo encontré esta situación en donde iba yo con la intención de meterme a clases de yoga, porque miré que te relajaba y todo eso, y dije, a lo mejor eso me ayuda a mí, ¿no? Estaba cerrado el lugar, me encontré con una persona y me dijo, yo te recomiendo que vayas a meditar aquí, ¿no? Y de ahí surgió, me fui al lugar y ahí empecé. Ahí inició todo y me di cuenta de este equilibrio que empecé a tener, ¿no? Y sí fue bajando. Todavía está presente, no ataques ya, pero es que existe. O sea, la ansiedad, el miedo, todos los sentimientos surgen, y más cuando vives en una ciudad totalmente pues llena de caos, ¿no? Somos seres humanos, y tenemos que tener emociones, eso es completamente normal. Pero entonces, básicamente la meditación, tú podrías decirnos que ayuda completamente a disipar, a calmar, a eliminar en gran parte lo que es la ansiedad. Sí, bastante. Wow. Bastante. ¿Y entonces la otra técnica que decías? De ahí, justamente cuando yo reconocí este aspecto, que dije, órale, esto me ayudó, más me empecé a enfocar en buscar más. Más técnicas de relajación. Dije, quiero saber qué más hay aquí, ¿no? Si me encontré esto que es natural, que es gratis, que está para nosotros, simplemente con que yo ponga mi atención en mí, dije... ¡Qué importante! Porque yo antes iba y me ponían balines, o sea, eran 800 pesos, me ponían agujas en las espaldas. O sea, yo sí estaba desesperado por mantener una... Bueno, y eso es barato, porque me imagino que debe haber lugares en los que está en su momento eran 800 pesos semanales, y yo dije, no, pues yo ya cubría una renta, ¿no? Mensual ahí para un apartamento, y dije, no, ¿sabes qué? Le voy a parar a esto, tengo que buscar otras situaciones, ¿no? Y tampoco yo estaba como un estatus como para realmente invertir todo mi dinero ahí. Esos balines son, perdón que te interrumpa, esas cositas chiquititas que te ponen como en una cintita color piel. Esos son los balines a los que te refieres. Sí. Y me duraba una semana y otra vez regresaban los ataques, entonces me di cuenta que yo estaba dependiendo de... Y dije, yo no quiero depender de nada. Dije, yo quiero yo mismo fortalecerme, yo mismo reconocerme o cómo hacerle, ¿no? Y empecé a investigar. Y la meditación, y de ahí pues pasó. Todavía no terminó, o sea, sí, te digo, me suelen pasar todas las situaciones, pero ya no al grado de antes. Tú como licenciado en psicología, ¿le recomiendas a las personas que primero vayan a terapia o que empiecen a meditar primero? O sea, ¿cuál sería el proceso para que las personas mejoren en cuanto a su seguridad, su manera de sentirse en todos los aspectos, poder tomar decisiones más cuerdas, más concretas? O sea, ¿cómo puede una persona mejorar? ¿Qué consejo nos darías a todos? ¿Cómo empezamos? Para mí son las dos. Son las dos, pero debes de empezar por algo.
totalmente. Lo bueno es que la meditación es gratis. Exacto. Entonces, por ahí ya vamos bien. Yo creo parte de mi experiencia y mi proceso y lo que yo podría compartir como recomendación es que primero empiecen a buscarse, que se empiecen a buscar. Yo me empecé a buscar y encontré esto que me gustaba también me metí a yoga, pues la meditación fue la que totalmente me ayudó. Encontré mis deportes favoritos y me dediqué más a ellos. Entonces me empezaron a dar esta estabilidad de yo sentirme mejor conmigo, pero después fui reconociendo, tengo estos temas que debo de trabajar. Entonces ya ahí dije, ocupo complementarlo, no todo es aquí. Entonces, psicología, totalmente, ¿no? Con un psicólogo, pero debe de ser complementario. Complementario. ¿Y esa otra técnica de Reiki, de qué se trata exactamente? Okay. De ahí cuando yo estaba en la meditación fue cuando surgió esta situación de Reiki, ¿no? A mí me pasó que fui a un evento de cuencos hace mucho tiempo y me súper relajé. No sé si han ido o te han tenido una experiencia con eso. Te relaja bastante. Sí, con cuencos. No sé ni siquiera qué es un cuenco. Ahí comparto información para los que no lo experimenten, ¿no? Si te ayuda, también te digo, todas estas cositas que existen afuera que tal vez somos un poquito escépticos o no nos damos la oportunidad de reconocerlos, sí te ayudan, pero a un cierto nivel, ¿no? Aquí en la Tierra ocupamos los dos. No podemos... ¿Me terminaste de decir que eran cuencos? No. ¿Qué es? ¿Qué son? Somos cuencos. Por el cuenco es un cuenco y así. Es un cuenco, pues le dan un golpecito, giran y empieza a emitir una vibración. Eso es un aparato en sí. Ajá, sí, hay de diferentes materiales, ¿no? Metálicos, depende, ¿no? Entonces, es un aparato cristal, que emite vibración. Exacto, y esta misma vibración te lleva a un estado de relajación. Oh, wow, muy interesante. Wow. Entonces, yo cuando estaba en este evento, pues yo me relajé y empecé a sentir como cosquillas en las manos, como caliente, y sí me hizo una sensación muy extraña. Y me acuerdo que estaba conmigo una gran amiga, Marta, estaba al lado de mí y le platiqué, ¿no? Y le dije, oye, me pasó esto. Yo ni la conocía, nomás dije, oye, sentí esto. Oye, ¿tú también estás sintiendo lo mismo? Porque... Sí, exacto. Sí, yo me quedé como, esto es normal. Pues estoy mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué me dieron? En su momento, pues era mi primera experiencia. Y ella contestó y dice, mijo, tú puedes hacer Reiki. Y yo, ¿Reiki? Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Y me dice, no, pues ya me empezó a explicar un poco. Mira. Muy interesante. Y honestamente, yo lo ignoré. En ese momento yo lo ignoré y yo dije, yo no creo en eso. Pues era trabajar con energía, sentir todo eso. Yo sí era un poco escéptico, a pesar de que yo estaba reconociéndome. Yo todavía en mi mente todavía no le daba la oportunidad a esas experiencias, ¿no? Yo nada más trato de identificar y pues la ciencia siempre es como si tiene sentido, si no, no. Entonces... sí lo ignoré, pero después me estuvo como dando vueltas, como rumiando. Y yo decía, ¿qué es? Empecé a investigar y yo, ¿de dónde viene? Entonces esto. Después al tiempo otra persona se me acerca y me dice, oye, tú puedes hacer esto de la nada. O sea, algo... ¿Así como magia? Mágico. Así. Mágico. Es que totalmente. Las cosas suceden como magia, de verdad. O sea, las cosas que son para ti, de verdad que suceden como magia. Hay magia. Hay magia aquí afuera. A veces no nos damos la oportunidad. Yo no me daba la oportunidad. Llegó una persona y me dijo de la nada, ¿tú puedes hacer esto? Y yo, no. O sea, yo estoy ignorando sabiendo que sí. Wow. O sea, cuando alguien les diga, tú puedes hacer esto, ¿quieres hacerlo? Entonces es porque te están viendo algo. Te dicen una vez, a lo mejor te lo dicen de broma, ¿no? Sí, te dicen dos veces, ya ponte a pensar. Si ya son 3 veces, tienes que ir. Wow. La tercera vez. Y así me ha pasado. Entonces la tercera fue que, me metí a clases. La primera clase yo sentí que yo ya sabía lo que estaba explicando la maestra. Yo ya sabía. Y yo decía, ¿Cómo sé esto? O sea, fíjate qué interesante y qué bonito realmente encontrar a veces nuestras pasiones. Porque a veces no nos damos cuenta vuelvo a repetir, la magia que hay dentro de nosotros. Por eso yo siempre tengo como que esta frase, ¿no? De dream, heal, believe and succeed. Sueña, sana, cree en ti y triunfa. Porque si no tienes esas frases, esas cosas, o sea, nunca la puedes hacer en nada. Si tú no crees en ti, si tú no hubieras creído y no te hubieras dado esa oportunidad, ni siquiera lo hubieras hecho, ¿no? Exacto. De meterte a estudiar psicología, igual, creo yo. Y José, y entonces empezaste a impartir
meditación y Reiki. ¿Ya lo dije bien? Sí, Reiki. Ok. Y que, o sea, Ahora sí vas para allá. esas dos técnicas entonces en sí ayudan a sentirte mejor, a relajarte, a ir librándote de esos ataques de ansiedad. O sea, ahora que ya tú comprobaste que las técnicas funcionan, ¿se las puedes recomendar a la gente al 100%? Sí, totalmente. De Ok. hecho, yo las estoy implementando como algo complementario. 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 Sí, no, Pero la terapia Sí. es obligatoria. Es obligatorio, Ideal. totalmente, sí. Ok. Totalmente es obligatorio, yo no la descarto para nada porque en un momento dado yo me perdí. Yo me perdí en esta situación de la energía, de reconocer ciertos aspectos y sí, hay demasiada información, también hay mucha desinformación ahí en el teléfono. Entonces sí se ocupa de la ciencia para entender esos aspectos y qué mejor, ¿no? Ahorita yo creo que estamos en una buena época para empezar a compartir. Bueno, el Reiki viene del Japón, un poquito de historia ahí, ¿no? Viene del Japón, vienen estos vocablos. Reiki es rei y ki. Rei significa energía universal y ki energía vital, ¿no? Ok. Entonces son estos dos complementos que hacen que el intermedio, o sea, el reikista, abre como este canal de energía en la cual hace que intervenga la energía universal Sí. para equilibrar tu energía vital, ¿no? de tu cuerpo, Wow. a lo que se requiera. Va de la mano con esto de la alineación de los chakras y esta situación, ¿no? Yo no me gusta meter mucho esa parte porque al final la energía sabe qué es lo que tiene que hacer y lo que requiere la persona en ese momento. A ver, ¿no? espérame. La energía sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí. No te entendí muy bien. Abro el campo. El campo energético de la persona, del paciente, exacto. ¿ok? Entonces, la energía del universo viene y nada más simplemente trabaja a lo que la persona requiere. O sea, yo no hago nada. Wow. Yo no digo si una persona tiene alguna situación de un dolor del pie. Yo no digo, vete energía para allá y ayúdale al pie, ¿no? No. Qué interesante. O sea, realmente la energía sabe qué es lo que tiene o lo que requiere la persona primero para poder trabajar y equilibrar, ¿no? Porque posiblemente esta situación del dolor del pie tiene que ver con alguna situación mental, ¿no? O algo, o otra parte de que está poniendo la energía o el dolor ahí, ¿no? Entonces, es una relación, ¿no? De ahí es donde yo pues empecé a entender un poquito de la psicología, ¿no? Que nosotros somatizamos la información y la ponemos en ciertas partes del cuerpo, ¿no? José, tenemos definitivamente que hacer una parte 2 de este podcast porque tengo como 500, bueno, no tantas, 500,000 preguntas, no iba a ser muy exagerada, pero sí tengo mínimo 20 preguntas acerca de ese esta tema. parte, ok, sí. Me gustaría, por otro lado, preguntarte, ¿cuándo le recomiendas a un paciente ir a terapia? O sea, ¿cuándo le dices a una persona, ¿sabe qué? Usted necesita ir a terapia. ¿Cuándo es el momento exacto en el que tú recomiendas que acudan? No hay un momento en sí adecuado, simplemente cuando la persona realmente se da cuenta que ocupa ayuda, ¿no? Sí. Que ocupa ayuda, no sabe cómo es ir, ¿no? Directamente. Puede ser alguna situación leve o puede ser una situación pues fuerte, ¿no? Pero ahí mismo a veces hasta los mismos amigos, ¿no? Personas dicen, oye, ¿sabes qué? Deberías de ir, ¿no? Pero también influye mucho esta información social, ¿no? De que si llegas a ir a un psicólogo es porque estás enfermo mentalmente o estás loco o algo. Sí. No tiene nada que ver. Realmente es una salud, así como también en el cuerpo, vamos por el doctor porque nos duele la pierna o alguna situación, es lo mismo. La mente requiere también de una estabilidad emocional, una salud mental potencial para que tú puedas seguir el día a día, ¿no? Entonces aquí está toda la información. Claro, la verdad es que te voy a ser muy honesta, antes yo tampoco no creía en lo que era pues, la terapia psicológica. De hecho, en mis tiempos se decía, no, es que si vas al psicólogo estás loco. ¿Y a qué persona no le pasaba eso, no? Entonces uno se sentía como que, ups, no, pues entonces, pues a ver cómo le hago, pues yo me las ingenio, ¿no? Y ahora me doy cuenta que más bien quien no acude a terapia está mal. O sea, estás mal si sabes que te sientes mal, necesitas ayuda, tienes que ir. Totalmente. Y es que se esconde. O sea, bueno, aquí dentro de la psicología lo que yo he aprendido
es de que nosotros siempre buscamos, este inconsciente busca en dónde esconder las cosas para que tú realmente puedas trabajar en ti, ¿no? Hay personas que se dedican al deporte y llevan una terapia psicológica también para poder sacar el potencial todavía más de la misma persona, ¿no? Wow, mira, fíjate Porque lo hay que... limitaciones que Wow. nos ponemos nosotros mismos y no Sí. las vemos, y hay barreras. Entonces, el psicólogo también te apoya en esta parte. Entonces, complementarlo, perdón, en cualquier actividad o cualquier situación es estupendo. Hasta el propio psicólogo va con el psicólogo. Sí, ¿verdad? Sí, debe de. Es como que, o sea, yo llevo mi carro a mantenimiento cada cierto tiempo y limpio mi casa pues casi todos los días, se podría decir. Y trato de hacerme una limpieza estomacal y etcétera cada cierto tiempo. Y la piel no la cuidamos, etcétera. ¿Y la mente? O sea, ¿por qué no la queremos cuidar, no? Es como Cuando es nuestra arma de trabajo, de vida en sí. Porque sin cerebro, sin corazón, sin que estén bien esas dos, pues ahora sí que órganos, ¿cómo estás? es Estás primordial mal. la salud mental. Exactamente. Y en el tiempo de experiencias que he tenido, me di cuenta que es lo mejor que puedes alimentar. Wow. Limpiar y alimentar, Claro, ¿no? por ¿Por qué? supuesto. Porque traemos también muchas creencias, o tiene que influir también esta parte de la epigenética, que se mezcla el ADN con nuestros antepasados, con la historia, y resuena en nuestro presente. Perdón que te interrumpa. Explícanos qué es la epigenética para que no nos vayamos a perder aquí. O sea, un poquito, digo, no tiene que ser a profundidad, pero mencionaste que se mezcla la epigenética, o sea... Epigenética es información que se guarda en el ADN, pero viene de nuestros ancestros, ¿no? Entonces hay mucha información de nuestros abuelitos que se van quedando marcadas, y en esta información también vienen personalidades. Me refiero a conductas, ¿no? De que si mi mamá, mi abuelita era muy enojona, toda su vida fue enojona, mi mamá fue enojona, yo soy enojón, ¿no? Recae a veces, no siempre, ¿no? Pero hay aspectos que, si nos ponemos a estudiar el sistema familiar, va a surgir de que de algún lado tienes un patrón y tiene que ver con la epigenética. Entonces, esa parte no es como, no podemos huir porque está dentro de nuestros cromosomas, de nuestra información, pero sí podemos trabajarla, sí se puede modificar, adaptar, y podemos crear nuestro potencial, ¿no? Ahorita yo me he visto, ¿no?, de estas situaciones de mi pasado y cómo he ido dejando ciertos aspectos, ciertas ideologías, y cómo he ido mejorando. Yo ya me gustó esto, ¿no? Y quiero seguir como avanzando y reconociendo, y pues vas descubriéndote, ¿no? En esta aventura, yo la llamo así, ¿no? Como es una aventura cada vez que te mejoras, ¿no? En ciertos aspectos. Entrando un poquito más al inconsciente, ¿no? O sea, y conociéndote, precisamente lo que dices. Fíjate que a veces, por eso, no sé si ustedes han escuchado que en ocasiones te dicen, pues, o dicen los dichos, Dios permíteme despertar antes de morir, porque a veces de veras que vamos dormidos literalmente, ¿no? Porque ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos a veces ni qué queremos en la vida, y eso resulta muy grave, muy grave resulta. Sí, a veces cuando ves a una persona frustrada, no tanto es la situación de su trabajo, de su familia, sino porque nunca se ha dedicado el tiempo de encontrarse y saber qué es lo que le gusta. Yo, al reconocer esos aspectos que a mí me gustaban, yo la patineta, la pintura, andar en moto, andar en hiking, andar descubriendo, todo eso lo descubrí. Yo no sabía, yo antes miraba y, ay, qué aburrido, ¿no? Ay, yo no jamás haría eso. Y me di la oportunidad y dije, wow. Y reconocí ciertas habilidades que yo tenía. Yo no sabía que podía pintar, que yo no sabía que podía dibujar. Wow. Y al ver eso, empiezas también a estimular, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer tus cosas y ya vas como teniendo más confianza en ti mismo, cuando tú haces tus propias cosas, ¿no? Claro. Entonces, esta es parte, yo creo que esencial, de que primero una persona debe de encontrarse a sí misma y seguir avanzando, ¿no? Exactamente. Definitivamente, entonces, una vez que una persona empieza a ir a terapia, ¿cada cuándo tiene que ir, o tiene que ser de por vida, o cómo funciona esa parte? No, bueno, eso ya depende del psicólogo, ¿no? Depende del psicólogo, y depende también mucho de la persona, de los síntomas o las situaciones que tenga, ¿no? Si realmente es algo complejo, pues ya van a ir viendo. Pero
también aquí son muchos aspectos los que se mezclan, ¿no? Tiene que ver mucho también el tipo de corriente que lleve el psicólogo. ¿Cuál es tu corriente favorita? La mía es la gestal. Humanista. Humanista. Es Sí, lo que más me gusta, va más ligado conmigo, más aquí en el presente. Okay. Y pues es lo que a mí me gusta, como traer mucho que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con este presente, que siento, que pasa, ¿no? Entonces, sí, es lo que yo me he experimentado, más no pienso desarrollar también los otros aspectos, ¿no? Un psicólogo, por ejemplo, que tiene tu formación, o sea, ¿puede hacer constelaciones? O las constelaciones, porque son muy famosas últimamente eso de la constelación. ¿Tú crees en las constelaciones? ¿Crees que realmente suena muy extraordinario, o sea, suena muy mágico? Y hablábamos hace ratito fuera de cámaras acerca de que hace poco estuviste en contacto con un chamán. Entonces, a mí la verdad esos temas me apasionan bastante, pero lo que son las constelaciones sí me suena como muy mágico, ¿no? Porque dices, ¿cómo a través de... Explícanos tú un poquito acerca de la constelación. ¿Cómo te curas a través de eso? ¿Y crees en eso? Sí, sí creo. Sí crees. Oh, ok. Es que yo pienso que cuando nos cerramos en una cosa o en un solo estudio, te limitas. Ya no reconoces los demás aspectos que hay o que existen fuera de ese contexto, ¿no? Okay. Al negar la existencia de algo más, yo siempre digo que te estás negando a ti mismo. Sí. Porque somos seres extraordinarios y no puedo decir que esto no existe. ¿Cómo no puede existir si yo estoy existiendo, no? Para mí cuerpo humano es algo mágico, es algo... Sí. wow, ¿no? Y decir que algo no existe o negarlo, yo creo que habla más mi ego, ¿no? Que simplemente otorgarle el respeto de lo que es o lo que sea, ¿no? Existe. Tuve la experiencia, ¿sí? De constelar, ¿no? Y sí, realmente hay una energía, un campo energético que se abre y te hace reconocer aspectos que van ligados mucho a tu sistema familiar. Realmente yo no soy un experto en cuanto al tema, pero sí he estado familiarizado, sí he estado en contextos, sí he estado en experiencias. Y es similar. Entonces, todos trabajan bajo el mismo esquema, ¿no? La persona que va a constelar trae un tema en particular. Okay. Pueden constelar lo que quieran. Okay. Lo que quieran. Cualquier tema en particular. ¿no? Se llama constelar en sí un tema. No es constelar a la persona, fíjate. Es que sí constela a la persona. O sea, pero también es el tema que vas a un constelar. tema en particular. Es que va ligado. A la relación con tu mamá, con Exacto. tu papá. Oh, sí, a lo mejor sabes que tengo problemas con esto. ¿Por qué? ¿No? En mi trabajo le tengo coraje a mi jefa. A mi jefe, a mi jefa. Sí. Entonces todo eso tiene que ver contigo. Wow. Todo. Entonces, ahí cuando trabajan en esta parte, pues la persona que va a constelar llega y se sienta con la consteladora y le dice, ¿sabes qué traigo este tema? La consteladora menciona, ok, y de ahí hay participantes alrededor, un círculo. Se puede trabajar en diferentes modalidades, puede ser con personas o pueden ser con muñecos, puede ser con... ¡Wow! ¿Con muñecos? Sí. También se puede hacer. Y básicamente entonces, ¿también tú recomiendas que todo mundo constele o no? No, es que ya eso ya no depende de mí. O sea, realmente depende mucho de las personas lo que estén buscando. Hay infinidad de terapias alternativas afuera, muchas. Y yo considero que en algún momento te van a funcionar. En algún momento. Cada quien va a ir a buscar lo que requiere en su momento. Y le va a funcionar. Si no crees, si no, es que para mí esto... Pues está bien. La cosa es llegar con la persona correcta, porque es que imagínate si vas a un psicólogo, a un doctor, a un dermatólogo que no sepa lo que está haciendo y es cuando se pone difícil la situación, ¿no? O sea, ¿cómo tú nos recomiendas, cómo buscamos un buen psicólogo? Porque la verdad es que te voy a robar un poquito el tiempo del tema y les voy a platicar una experiencia que a mí me pasó y por la que yo duré mucho tiempo sin ir al psicólogo y vaya que yo sabía que lo necesitaba en el fondo de mi corazón porque tú sientes esa necesidad, ¿no? Tú sientes pues ese dolor, eso que no te deja estar, que no te deja continuar, que incluso también pues tuve ataques de ansiedad y cuando llegué con una psicóloga la primera vez
Fui con 3 antes de llegar con el psicólogo que ahora estoy yendo. Pero cuando yo llegaba con ellas, hacían algo que me parecía muy poco empático, o sea, como que no me sentía cómoda. Hola, ¿cómo estás? Y entonces tomaban un cuaderno y empezaban. O sea, con una actitud que yo decía, ¿cómo yo le voy a contar a esta persona mi dolor, mi intimidad, mis cosas, cuando en realidad yo la veo como que ni le importa un cacahuate en lo más mínimo? Entonces yo me sentía súper mal y no podía hablar. Y me tocó decir, no, pues todo bien, nada más vengo porque, o sea, mentía y no me podía abrir hasta que llegó un momento en que me derrumbé completamente. O sea, y tuve que ir porque era forzoso y obligatorio para mi bien y para el bien de mis hijos. O sea, cuando fui madre fue cuando realmente me di cuenta toda la necesidad tan grande, tan fuerte que traía yo de trabajar, ¿no?, en esa parte. Entonces, pues sí fue muy difícil encontrar un buen psicólogo. O sea, es complicado, ¿no? Es complicado aparte porque no todas las personas, no con todas las personas conectas. O sea, ¿cómo le hacemos ahí en esa parte? Acabas de decir algo muy importante que al final, ¿no? No conecté. No conecté, no podía No, conectar. eso se llama intuición, ¿no? Bueno, aparte de, no quiero hacer una revoltijera de información, pero hay mucha gente afuera, ¿no? Muchos doctores, muchos especialistas, y de repente pues sí hay que investigar un poquito, ¿no? Sí hay que darnos la oportunidad de investigar qué es, porque también hay desinformación de ambas partes, tanto de los psicólogos como también, no digo todos, ¿no? Pero sí existe una desinformación de los psicólogos como de los pacientes o los clientes que van, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienen que canalizar realmente si es apto para ti, ¿no? O no. O lo que tú requieres o lo que tú estás buscando, ¿no? Realmente va con la filosofía de esta persona, ¿no? Hay una cosa muy importante que tú mencionaste, ¿no? Que es cómo yo sentí que no vinculé, ¿no? Exacto. Una de las tareas principales del psicólogo es crear justamente eso, crear un vínculo, se le conoce como rapport. Tienes que crear un ambiente en el cual se sienta cómoda la persona porque se va a abrir frente a ti. Y qué difícil Va a mostrar la veces. vulnerabilidad porque está buscando ayuda. Sí, claro. Entonces, es muy importante el aspecto que muestre ante la persona que va a ser su cliente, ¿no? En el humanismo le conocemos como cliente, ¿no? A los pacientes. ¿Por qué? Porque no los vemos como alguien que está enfermo, sino alguien que quiere reconocer si está buscando, porque tiene todo el potencial para crecer, ¿no? Entonces lo conocemos como cliente. Entonces sí es muy importante esta parte, y ahí se pierde por parte de los psicólogos muchos este aspecto de la ética profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque no eres cualquier persona, es una persona con emociones que está buscando ayuda, vaya, ¿no? Claro. Entonces es importante darle su espacio y que se sienta cómodo para empezar a poder hablar, porque esa es la parte más importante, ¿no? José, y quiero hacerte una pregunta muy importante, porque la verdad es que yo tengo la fortuna de que muchos de mis pacientes me comparten muchas cosas. Y a veces ya mejor quiero estudiar psicología. No, te confieso que yo quería ser psicóloga, ¿eh? Ay, qué padre. Yo quería ser psicóloga, de hecho, pues quería ser doctora. Todo lo que fuera curar a mí me apasiona. Me súper apasiona. Pero una pregunta que yo te quiero hacer muy importante. Los narcisistas, que todo mundo los conocemos y últimamente son muy famosos, ¿en algún momento de su vida se dan cuenta que ocupan ir a terapia o jamás en la vida van? Porque hay tipos de narcisistas, ¿no? Pues existen ambos, porque como tienen esta fortaleza mental de decir yo puedo, yo creo, sí existe, pues hay personas que van y que no van, ¿no? Con la intención de manipular, ¿no? Entonces, pues sí, hay de todo, hay de todo, ¿no? Pues pero si van, o sea, también, pues el psicólogo se va a dar cuenta, ¿no? De esta situación. Rápido va a identificar los aspectos o la personalidad de este tipo de desorden, ¿no? Qué interesante, la verdad, es conocernos a nosotros mismos y te lo confieso porque yo creo que
aunque siempre he sido muy intuitiva y siempre me ha interesado mucho pues el conocerme y etcétera, no me daba cuenta de muchas cosas sobre mí, cosas que ahora que me he dedicado pues a curarme en todos los sentidos de mi vida, mental, física y etcétera, me doy cuenta que qué importantísimo es ir nuevamente a terapia, hacer una terapia de meditación y todo eso para sentirte mejor cada día, porque yo creo que a final de cuentas en el campo en el que estamos nosotros pues es curar, ¿no? El cuerpo, la mente, en el caso mío pues la salud bucal es mi enfoque, pero verdaderamente creo que me gustaría muchísimo que las personas que escuchan este podcast realmente se convenzan, José, de la importancia que tiene que vayamos y que no, literalmente no nos muéramos sin habernos trabajado, sin habernos conocido, porque yo creo que cuando te conoces te quieres mucho más, te aceptas mucho más, no sé si estés en acuerdo conmigo, y disfrutas la vida. Empiezas a disfrutar cuando te curas de todas las heridas de la infancia que traes, te empiezas como a curar. Por eso es que yo quise invitarte para que básicamente tú nos confirmes lo importantísimo que es tener una terapia psicológica. Sí, la verdad que es muy importante esta parte, ¿no? De complementar la salud mental, porque muchas de las veces no nos damos la oportunidad de trabajar estas áreas que están en el inconsciente y vamos destruyéndonos a nosotros mismos y nuestras relaciones afuera, ¿no? Y me refiero en general, o sea, no nomás tu pareja, sino tu familia, tu trabajo, y no te das cuenta que el problema pues surge de ti, tú lo estás ocasionando. Sí llega un momento, la verdad, de que vas mejorando, empiezas a ver las cosas que te molestaban ya no te molestan, empieza a tener un poquito más de sentido, ¿no? Y tu experiencia va a ser un poquito más, va a ser mucho mejor. No descarto, o sea, tampoco es como llegar a un momento en el cual todo va a ser súper feliz. No, existen situaciones que van a seguir viviendo en la vida, conflictos, pero tú ya vas a tener otras herramientas o recursos para poder enfrentarlas, ¿no? Y eso es lo divertido también, o sea, ya vas a ver la vida de otra manera. Entonces, el llenarte de recursos, porque cuando surgen todas estas situaciones o problemas, es porque no los teníamos. Nos enseñaron a ser o trabajar en automático, o esconderlo, ¿no? O decir que no existe. O, por ejemplo, a los hombres nos tocó, ¿no? Que si lloras, pues eres... Ay, qué terrible, pobrecitos. Entonces no. Sí, a mí sí me tocó esa parte que me aguantaba y no, me tengo que serio? demostrar que soy macho, ¿no? Oh my God, qué duro es eso. Pero ¿no? es esta parte del machismo que viene en la parte de atrás, ¿no? Sí. Y realmente, pues en un momento, yo leyendo un libro, me gusta mucho leer, y a Osho, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Se llama Osho. En uno de sus libros hace mención como, oye, si el ser humano tiene estas glándulas que emiten para que llores, es porque el cuerpo tiene que llorar. Necesitas drenar. Exacto, y yo era como apretar para no llorar. Imagínate, o sea, ¿cómo le es una persona que no llora? Yo Exacto. te confieso que conozco muchas personas que muy pocas veces en mi vida las he visto llorar y realmente digo, ¿cómo drenan su emoción? O sea, no sé si será con deporte, pero parecen un témpano. Sí, entonces buscamos en dónde escondernos, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Ir reconociendo estos aspectos y ir soltando estas creencias que teníamos, ¿no? Pues sí, así que José, pues los invitamos a todos nuestros escuchas y los que nos vean a que vayan a terapia verdaderamente. Sí. Cualquier corriente, no platicamos muy a fondo ahí de las corrientes, hay diferentes tipos de corrientes. Perdón, me ha tocado que, oye, es que ya llevo un año yendo y no siento nada, ¿no? Es que cada quien tiene como su esquema, su tipo de vida que corresponde a cierta corriente, yo lo veo así, ¿no? Wow, ¿cómo funciona eso? Hay terapia breve, hay terapia gestal, la humanista. Entonces, por ejemplo, la gestal es más confrontativa. No a mucha gente le gusta confrontarse a sí misma, prefieren otros tipos de aspectos trabajarla. Entonces, la terapia breve también trabaja diferente. Es psicoanalítica, pero un poquito más corta, ¿no? Entonces, trata de resumirlo, porque la gente, pues la vida a veces quiere las cosas rápidas, ¿no? Entonces depende de cada persona lo que busque. La psicoanalítica, pues sí lleva mucho tiempo.
Y es indagar y es irte mucho al pasado, ¿no? Entonces, depende qué es y cómo te sientas tú cómodo. Hay mucha gente que le gusta el psicoanálisis, hay mucha gente que le gusta conductivo-conductual, ¿no? Sienten que son las herramientas mejores aplicadas, pero yo en mi personalidad, bueno, yo considero que sí, modificas una conducta, pero la raíz sigue estando, si no modificas tu conducta nada más, ¿no? Pero hay de todo, o sea, para cada quien está Su corriente. Entonces Exacto. quiere decir que cuando tú llegas al psicólogo en sí, él determina con lo que tú le informas el tipo de terapia que te va a dar, o ya existe yo trabajo con esta, yo con esta, yo con esta. Sí, eso es lo que pasa. Llegas con el psicólogo y Ok. dices, yo trabajo así. Yo trabajo, Ok. estas corrientes son las que yo trabajo. Estaría perfecto que, vaya, ahí metiendo un poquito de la ética profesional, que te pudiera canalizar. ¿Sabes qué? De acuerdo a tu personal, yo creo que considero que te conviene más esta corriente, Ah, ¿no? comprendo. Sí, porque yo, por ejemplo, yo llegué a la Gestalt porque me di cuenta que me gusta confrontarme a mí mismo, me gusta realmente indagar y decir, a ver. Pero eso duele, José. Eso duele porque, mira, eso duele porque yo estoy llevando ese tipo de terapia y Ok, créeme que cuando llegué, lo primero que me explicó el psicólogo fue lo siguiente. Me dijo, va a haber momentos en los que tú no me vas a querer volver a ver, en los que no vas a querer venir nuevamente y yo voy a entenderlo, pero nada más quiero que consideres que cuando eso suceda es porque estamos avanzando. Y yo en wow. ese momento no lo entendí. En ese momento yo no entendí, sus palabras no me resonaron mucho, pero cuando entramos a temas más rudos, conforme avanzó la terapia, verdaderamente, o sea, yo me desaparecí de la terapia. Entonces, les digo porque les va a suceder. Pero, ¿qué creen? Soy de Jalisco y no me rajo. Entonces tuve que seguir yendo por esa situación. Pero no, hablando más seriamente, Sí. no podemos dejar la terapia cuando nos estamos sintiendo así. Tal vez podemos como descansar, es lo que a mí me aconsejó él, si no te sientes bien. Venir la Sí, siguiente semana, descansa. totalmente depende de cada quien, ¿no? Sí, Hay, por ejemplo, qué padre, ¿no? Tener este tipo de, bueno, aplaudo, ¿no? Esta honestidad de la psicóloga, ¿no? Que te dijo, ¿sabes qué? Va a pasar sí, esto, ¿no? Ya te está diciendo porque ya sabe cómo trabaja. Entonces ya reconoce ciertos aspectos, ¿no? sí. A mí también me dijeron aquí cuando yo estoy yendo a terapia también y también me comentó, ¿sabes qué? Pues va a pasar esto, ¿no? En el momento cuando a mí me dicen las cosas, Sí. me duele, pero yo jamás veo a la otra persona como un obstáculo o algo así como, no, ¿por qué tú lo viste? No, o sea, hasta me da emoción o me da gusto decir, vaya, me duele, sí me duele, pero lo estoy reconociendo, yo siento, yo lo tomé de otra manera, ¿no? Como agradezco el poder ver esto ahora, me duele, pero tenía que verlo, ¿no? Sí, claro, porque si Entonces a es, veces yo salgo de la terapia al revés, algo feliz, corriendo, no sé, con ¿en mucha energía, serio? sí. Antes sí. Y no, me dijo esto, esto. No, pero después te digo, vas agarrándole como el modo, Ujú. Es ¿no? que hay momentos en los que sí sales como muy descargado y la verdad Sí, sinceramente dices agradezco, gracias porque vine, a mí ya me pasó de las dos cosas y las dos cosas fueron bendición para mí. El salir exacto. feliz fue maravilloso para Ujú, mí porque me liberé y el salir la verdad es que muy derrotada, sin ganas, les juro que literalmente ujú. hubo ocasiones en las que yo pues iba a mi terapia y luego tenía a mis pacientes citados pues en la clínica y yo venía tan destrozada y tan derrotada de terapia que no tenía la capacidad de llegar, de manejar. O sea, fue muy duro. Ujú. Pero precisamente por eso yo sí les aconsejo que definitivamente no la dejen, porque básicamente yo creo que en nosotros, José no me va a dejar mentir, en nosotros mismos está la clave para sanar, ¿eh? Está en nosotros, ¿verdad, Sí, José? Porque solo ustedes son un medio, ¿no? exactamente. Sí, eso es muy, también una de las cosas muy importantes, ¿no? Tanto en cualquier tipo de terapia, somos el medio, somos Ujú. como la guía, ¿no? El acompañamiento, podría decirle así, porque al final nosotros no te vamos a sanar, vaya, tú te vas a permitir la sanación, tú vas a permitir hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Y eso es en cualquier parte, ¿no? O cualquier deporte, cualquier estudio, también estás estudiando una carrera, pues es hasta donde tú quieras, ¿no? Vas a Claro. llegar hasta donde tú quieras. Entonces, el psicólogo es el medio de apoyo, ¿no? Ujú. Sí, pues Total. José,
Muchísimas gracias, la verdad, me encantó la entrevista, la verdad quisiera tenerte en muchas ocasiones más porque tengo como, dije antes 500,000, no son tantas, pero sí tengo muchas preguntas. Sí. Y gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos toda esta información que espero que verdaderamente les sirva. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues vamos a estar respondiendo algunas preguntas cuando ya nos las hagan saber ustedes. Así que José, pues un placer tenerte por acá y espero que nos visites próximamente y pues que tengan un maravilloso día. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Chao.